Bien, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todas a la sesión de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social. Como todas las ocasiones, le damos una bienvenida a todos los que asisten presencialmente y a aquellos que también se unan por la vía remota, como aquellos que eventualmente también puedan ver por la transmisión en directo por la página del núcleo en Facebook. De modo entonces que vamos a comenzar y como ya ustedes saben, la sesión de hoy va a tener una relevancia importante porque va a estar conectada a los temas de orden global y por lo demás es un periodo que sigue marcando mucho debate en Chile, que es el periodo de la Unidad Popular. Y en esta ocasión la exposición va a recaer en Luis Garrido Soto, que ha terminado su maestría en la Universidad de Birmingham, en el centro Wallenstein. Fernando ya desapareció. Y que justamente, ¿no es cierto?, logró nutrirse de estas visiones que son más de orden global para insertar el fenómeno de la unidad popular en una esfera que, como también, ¿no es cierto?, lo estudia el profesor Fernando, es interesante insertarla en una esfera más amplia. Por lo tanto, su exposición se llama Preludio a la vía chilena al socialismo, Pax Americana, la Alianza para el Progreso y el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar, abarcando un periodo que va de 1945 a 1970, ¿no? Entonces, él muestra cómo se prepara el entorno mundial y global para la mejor experiencia de la unidad popular desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Como en otras ocasiones, les recuerdo a los que están presentes físicamente que pueden en cualquier momento, por su cuenta, ¿no es cierto?, proveerse de té o café, está disponible para todos. Y por otro lado, les recuerdo las reglas del juego para el trabajo de hoy. Vamos a tener una exposición, ¿no es cierto?, por parte de Luis Garrido. Podemos dejarla como hasta las 5:15 para que no quitarle el tiempo, para que tenga al menos 45 minutos. ¿Ya? Y luego, a partir ya de las 5:15, cuando él apenas concluye, vamos a ir ya sacándole partido a esta exposición, y para ello ustedes podrán levantar su mano, ¿no?, y proponer una pregunta, un comentario, ¿no es cierto?, un matiz de análisis que parezca interesante para enriquecer el trabajo de Luis Garrido. Una vez que eso suceda, Luis irá respondiendo. Ojalá si puede tomar nota en las 2 o 3 primeras comentarios. Y después, si ya teniendo más tiempo, haremos una segunda ronda y así hasta que terminemos tipo 6 de la tarde y vayamos cerrando la actividad. Bien. Para eso, entonces, vamos en esta primera instancia a pedirle a Luis que apenas yo salga de aquí, me sustituya y se ponga frente al micrófono del computador para que lo capte bien el audio, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto?, para que el video de la cámara del equipo que está al frente lo pueda también captar bien. Una vez que él termine su exposición, tipo 5:15, como hemos dicho, les voy a pedir que nos den unos 2 o 3 minutos, mientras ustedes ahí hacen un pequeño descanso para instalar los micrófonos y pasar a la fase de seminario, en la cual tendremos que cambiar la configuración del micrófono y de la cámara. Bien, eso, entonces ya estaríamos listos y voy entonces a dejar con ustedes a Luis Garrido Soto, y apenas él pueda, ¿no es cierto?, comparte la pantalla que ya está abierta de su presentación y a partir de ahí ya tiene la palabra plena. Bien, entonces, Luis, sea bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Me cambio. Con la presentación y la compartes desde su.
¿Y cómo lo comparto? Primero métete al sur, ¿ya? Y ahí donde dice compartir en verde, buscas la pantalla, ahí es, le pones compartir. Y ahora la expandes más. O sea, eso. Ahí. Somos todos. Bueno, bueno, muchas gracias, Mario, por la invitación y también a los del núcleo por bueno, tener este espacio aquí para exponer sobre esto. Bueno, este es un trabajo que he llevado a cabo por bastante tiempo. Y lo llevo haciendo prácticamente desde que estoy en pregrado. De hecho, fue la tesis de licenciatura, pero enfocado en la unidad cultural. Y bueno, ya a medida que estaba en el tema, eh, creo que me he dado cuenta de que tengo que también retroceder un poco hacia atrás para comprender mejor el espacio histórico, por decirlo de alguna manera, acerca de la vida de. Entonces, para comenzar, bueno, cuando yo estaba en pregrado me decía, bueno, ¿cómo puedo hacer una literature review, una revisión de literatura histórica al respecto? Y bueno, más que enfocarme en ciertas escuelas historiográficas distintas, bueno, más me enfoqué en lo que podría ser como el mito organizativo historiográfico sobre el OP. Entonces, y creo que se ha enfatizado con respecto a este proceso. Y bueno, por lo general, los relatos usuales acerca de la unidad popular tienen que ver más que nada con, bueno, la crisis del sistema de partido. Eso ha sido bastante usual, al menos desde la obra de Arturo o Samuel Valenzuela, no me acuerdo quién de los dos, El quiebre de la democracia, que está inspirado en los trabajos de Juan Lins sobre la quiebra de la democracia. Entonces, ese ha sido uno de los temas más cubiertos. Bueno, y en el fondo lo que voy diciendo yo, hay que analizar. En el fondo yo me tomo un poco en serio lo que planteaba Immanuel Wallerstein con respecto, bueno, cuando él habla de la Revolución Francesa. Pero aquí y él definía un método organizativo historiográfico como una proposición que no se puede comprobar. Es un cuento, una metahistoria, que intenta proporcionar un marco de referencia dentro del cual se interpretan las estructuras, los patrones cíclicos y los sucesos de un sistema sociohistórico determinado. Nunca se puede aprobar o reprobar, solo se puede proponer y defender como un mecanismo heurístico que explica de manera más elegante, coherente y convincentemente que cualquier otro mito el sistema histórico en observación y que deja sin esclarecer menos enigmas o requiere menos explicaciones adicionales ad hoc para justificar la realidad empírica. Entonces, bueno, en ese sentido, uno de los mitos históricos acerca de la Unidad Popular ha sido lo de la creciente polarización. Y la crisis de López se explica por la creciente polarización entre derecha e izquierda, y, o también, como se ha dicho también dentro de la misma izquierda, como el empate catastrófico de Tomás Murián entre las dos vertientes de la Unidad Popular que estaban encabezadas por el Partido Socialista, que eran los más extremistas, los más poco institucionalistas, por la vía armada, y la vía democrática, institucional, pacífica, como quieran llamarle, del Partido Comunista, el cual abogaba por un triunfo electoral, lograr una masa crítica electoral y a partir sobre esa base lograr los cambios. También se han enfatizado otros temas, como el comercio exterior, o lo que Fernando ha llamado como el keynesianismo ultranza, que también ha sido una explicación bastante usual de la OPE, en el sentido de que las políticas económicas que aplicó la OPE finalmente llevaron al descalabro de la economía chilena, ya sea por ideologismo o por conveniencia política o por esos temas. A lo más, quizás el único aspecto internacional que se ve en estos relatos es en cuanto a la interferencia de la CIA en Chile, o la intervención, o la supuesta intervención de revolucionarios cubanos acá en Chile que justificaban también el golpe militar. Pero en el fondo, yo diría que aún todavía hoy los relatos sobre la unidad popular giran en torno al tema del otro y no se aborda tanto el proceso mismo, salvo para abordar el tema de la disputa política, pero en términos del sistema de partido, y otro tipo de cosas. Bueno, que también he querido
abordar el tema del UP abordando otros temas. Como por ejemplo, hace unos años atrás publicó un pequeño texto que abordaba el comercio exterior durante la Unidad Popular, abarcando distintas áreas, entre ellos el sistema mundial marítimo, por decirlo de alguna forma, o los regímenes de los envíos, desde la Segunda Guerra Mundial también hasta los años 70, también el tema del Canal de Panamá, como también influyó en los intercambios comerciales, y como Estados Unidos también, al controlar el Canal de Panamá, bueno, también contribuyó también a obstruir la circulación de bienes hacia o desde el país. E incluso sacó, me recuerdo, encontré un documento en el Archivo Nacional de la Administración, me encontré que en diciembre del 70, la autoridad del Canal de Panamá emitió no me acuerdo cómo era, pero era un comunicado en el que decía de que todos los barcos que pertenezcan a puertos de países socialistas no podrían circular por el Canal de Panamá, pero no podrían abastecerse de petróleo ni de cualquier otro servicio que necesitaran los barcos. Entonces, es un tema bastante importante. Bueno, y en particular también me ha interesado bastante lo que en términos marxistas se llama como la esfera de la circulación, en términos para entender este proceso. Creo que la esfera de la circulación también trae a colación el tema de la geografía. Como la geografía, uno no puede abordar este tipo de procesos sacándolo de la geografía mundial. Así que creo que la geografía del comercio mundial debería estar también en el proceso. Entonces, bueno, entrando en términos más metodológicos, esta es una visión de sistemas mundos sobre la unidad popular. Entonces, esta no es una visión que sea, como digamos, estadocéntrica, que está interesada netamente en abordarlo desde el punto de vista de los sistemas de partido. Este tema no me interesa tanto, ya ha sido abordado hasta la capacidad de hoy. Y aquí lo que me interesa es insertar la unidad popular dentro de un marco global, dentro del proceso global, los cuales son simultáneos y complejos y en distintos niveles. Entonces aquí me inspira una cuestión que se llama comparación incorporada. ¿Y qué es lo que es la comparación incorporada? Bueno, es un método comparativo que lo ideó Philip McMichael en los años 90, hace bastante tiempo, que es una crítica a la comparación clásica. Entonces, ¿la comparación clásica en qué consiste? Bueno, es la práctica usual dentro de la ciencia social, incluyendo la historia, en la cual se seleccionan casos, los cuales se consideran como que fueran independientes entre sí, y los cuales se analizan si es que cumplen con ciertos atributos o la carencia de atributos. Eso lo hace ellos, se van estableciendo causalidades o propiedades. Entonces, el análisis del sistema mundo lo que intenta hacer es justamente lo contrario. En vez de considerar a los casos tomados en consideración como casos aislados y que no tienen relación entre sí, lo que hace es justamente emplazarlos en el espacio histórico al cual pertenecen. Entonces, eso es bastante difícil. Bueno, y también Philip McMichael aborda en parte una de las críticas que le hacen a Immanuel Wallerstein desde que sacó el Modelo Sistema Mundial, que él fue criticado por muchas razones, y entre una de ellas, le criticaban a él de que su marco teórico era tan funcionalista y era tan ahistórico que en el fondo lo único que uno hacía como académico en esa vertiente era insertar mecánicamente un proceso dentro de un proceso global, pero al insertarlo en ciertas categorías, bueno, que conocen como centro, periferia, cosas así. Entonces lo que consistía más que nada era como, ok, este país pertenece a la periferia, este país pertenece al centro y listo. Entonces Philip McMichael lo que intenta hacer es ir más allá de esa noción un poco estática y poco dinámica de economía mundo. Bueno, justamente para abordar en la historicidad estos procesos globales. Entonces aquí, bueno, hay cosas bien interesantes. Sí. Hay muchas cosas que se critican. Entonces la comparación incorporada implica, bueno, tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, en términos del espacio, uno puede hacer una comparación incorporada de manera singular o de manera múltiple. Entonces, de manera singular significa tomar un solo caso y ver, bueno, cómo ese caso se relaciona con todo el mundo, o, bueno, o con las instancias que uno quiera vincular. La comparación múltiple obviamente implica una comparación simultánea de muchos casos. En cuanto al tiempo, el tiempo también va cambiando. El tiempo aquí no se rige por los periodos gubernamentales, eso no tiene importancia,
O sea, obviamente tiene importancia ciertos niveles, pero no es lo más importante desde el punto de vista de la larga duración. La larga duración no respeta los periodos gubernamentales. Entonces aquí uno puede, obviamente uno va cambiando el foco cuando, no sé, uno puede tener una mirada telescópica o de largo plazo cuando uno aborda una larga duración. O también de corto plazo una mirada más microscópica cuando uno selecciona, por ejemplo, abordar, a ver que, por ejemplo, uno ve una cierta trayectoria y uno ve, bueno, por qué va cambiando, y quizás uno puede ver, seleccionar un pequeño espacio de tiempo y ver qué es lo que pasó en ese entonces. Pero también esto permite abordar el problema de la estructura y la agencia. Y aquí entra otro autor, también del Sistema Mundo, el Terry Hopkins, que era el cerebro de toda esta perspectiva, era el cerebro, digamos, teórico y filosófico de la cosa. Entonces, bueno, él siempre salió diciendo de que a menudo los analistas de distintas vertientes van cambiando de foco, pero no en el foco temporal ni espacial, sino que en el foco de la figura y el terreno. Entonces eso habla de que, bueno, nos estamos enfocando en el actor o nos estamos enfocando en el espacio en donde se está marcando o en la estructura. Entonces, Hopkins llama la atención de que hay que tomar mucho ojo de que, bueno, a menudo uno parte desde el sujeto al entorno, pero uno no se mueve después al revés, ver cómo eso impacta también al sujeto. Entonces, lo que importa aquí, más que estructuras fijas, predeterminadas o primordiales, como le llaman algunos, lo que importa aquí son las relaciones y cómo las relaciones van cambiando a los componentes que la forman. Esa es la clave. Aquí la clave son las relaciones, no tanto los sujetos o las estructuras como elementos fijos, o primordiales o preexistentes. Esa es una de las grandes diferencias. Bueno, y también quería llamar la atención. Aquí quería leer una de las cuestiones que dice Dale Talmage, que es uno de los autores más importantes del sistema, que lamentablemente falleció la semana pasada. Entonces, aquí él dice que la suposición operativa es que el bueno sistema mundo constituye una totalidad singular comprensiva, estructurada y unificada, en la que las sociedades nacionales o locales son concebidas como partes de un todo mayor. Debido a que esta perspectiva trata el capitalismo como un sistema histórico único y unificado de acumulación, la tarea analítica es explicar la formación y el desarrollo del sistema. El proyecto de Wallerstein requiere que construya un relato histórico integral e integrado del capitalismo mundial que identifique los procesos y relaciones sistémicos mundiales, consecuentes que no han recibido atención y reinterprete las secuencias convencionales desde la perspectiva del sistema mundial. Entonces aquí también hay que tomar en cuenta la definición que hace McMichael entre el sistema mundo como un constructo teórico, que es como el punto de partida teórico, que nos facilita la investigación en el sentido de ciertas proposiciones teóricas, prácticas cosas. Pero también hay que tomar en cuenta el sistema mundo como constructo empírico, o sea, cómo lo va construyendo a medida que uno va avanzando en la investigación. Entonces, el sistema mundo empírico o biohistórico es distinto del sistema mundo como entidad teórica preconcebida. Entonces, ¿qué dice? De acuerdo con este procedimiento, unidades de observación particulares, los cuales podrían incluir a la misma economía del mundo, son seleccionados en orden de construir el objeto de investigación. Aquí los objetos particulares son teórica e históricamente reconstruidos al seleccionar, interpretar y evaluar críticamente el material factual apropiado, analizando en detalle las formas de su desarrollo y rastreando las relaciones a través de las cuales están conectadas a la economía mundial. Entonces, aquí mi punto de partida, bueno, metiéndome ya en el tema, digamos que mi punto de partida es el mercado mundial. El mercado mundial sería mi punto de partida analítico del mismo. El mercado mundial es la entidad que permite, como dice Tomic, unificar el espacio y el tiempo. El espacio unifica el tiempo y unifica las partes. Entonces, bueno, y siendo un poco más concreto, aquí digo yo, la vida chilena del socialismo no puede entenderse sin tomar en consideración la fase de reconstrucción y unificación del mercado mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Un proceso conducido por Estados Unidos, en tanto que unidad política soberana, así como sus agencias de regulación privada. Este fue el punto de arranque para que tomen en cuenta, primero, la expansión de las corporaciones multinacionales o transnacionales, y aquí entre paréntesis le pongo yo la unidad celular, siguiendo un poco Marx, si se quiere, el ciclo sistémico de acumulación estadounidense. En segundo lugar,
la creciente institucionalización, así como centralización del sistema interestatal, la cual es expresada en las organizaciones internacionales, digamos, organizaciones de Naciones Unidas, pero también las instituciones de Bretton Woods y otras más que con eso surgieron. Y en tercer lugar, que también es parte del relato general, como el marco explicativo, los problemas de industrialización y de desarrollo económico en las periferias, con el concomitante establecimiento o búsqueda de establecimiento de garantías jurídicas a nivel transestatal o transnacional de protección a la propiedad privada hacia los países exportadores de capital. Ya en el punto de inicio. Entonces aquí, bueno, aquí obviamente me inspiro en Marx, en el capítulo cuarto del primero, que habla del comercio mundial, que él dice que el comercio mundial y el mercado mundial es el punto de inicio del capitalismo. Más allá de la discusión de si circulación o producción, bueno, Marx es bastante explícito en que el modo de producción capitalismo, bueno, se inicia desde el siglo XVI con la expansión del mercado mundial. Y hay una cosa bien interesante, ahí está, me encontré con una cita bastante interesante de Marx a propósito del siglo XIX. Entonces, él, redondeando un poco, él mencionaba que el siglo XIX fue el segundo siglo XVI para el capitalismo. Bueno, entonces, usando esa analogía, bueno, yo podría decir de que el siglo XX fue el tercer siglo XVI. Fue el tercer siglo XVI, la tercera fase de la acumulación capitalista mundial, pero ya sobre un modo de producción capitalista ya completamente mundializado. Entonces, obviamente aquí, bueno, aquí hago referencia a Lenin, el imperialismo, también a los dependentistas, pero para que no se enojen conmigo por ser muy marxista esto, bueno, incluso la misma ONU en la década de los 70 comenzó a problematizar el tema de las corporaciones internacionales en los 70, en 1973. Ya era tanto el problema que ya tuvo que empezar a abordarlo como tal. De hecho, en la misma cita de abajo, que justamente es lo que va diciendo la ONU con respecto al tema, que entre el 45 y el 70 las corporaciones multinacionales prácticamente se han triplicado en cantidad. Por ejemplo, ahí. Bueno, el punto de inicio de este ciclo, por decirlo en pocas palabras, fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue el punto de inicio de expansión de las corporaciones multinacionales. Obviamente, Estados Unidos era el único país que podía asumir esa tarea. Fue el único país durante la Segunda Guerra Mundial que no recibió daño alguno en su estructura productiva. El único daño que recibió fue Pearl Harbor, y eso le afectó prácticamente nada en su estructura productiva. Entonces, bueno, Estados Unidos después de los 40 ya empezó a asumir esa función. Entonces, la intencionalidad del Plan Marshall, obviamente, además de reconstruir Europa, bueno, era empezar ahí, a empezar a unificar el mercado mundial. Empezar a unificarlo, empezar a establecer el sistema monetario. De hecho, una cosa interesante también que puedo encontrar en la correspondencia privada entre Manuel Wallerstein y Gary Emanuel, el autor del intercambio desigual, bueno, es decir, de que la dolarización de la economía mundial comenzó con el Plan Marshall. Ahí. Bueno, y el Plan Marshall, a todo esto, y todo ese proceso de reconstrucción, también lo que le ofreció a Estados Unidos fue el primer espacio también de expansión geográfica de las corporaciones multinacionales. Ese fue el puntapié, o el inicio también, de la discrepancia entre las decisiones de inversión de sus propios capitalistas y las pretensiones de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ahí empezó la divergencia, una divergencia histórica entre las corporaciones multinacionales y las tasas de crecimiento de Estados Unidos. Bueno, y aquí también voy colocando también ciertas cifras de crecimiento de las principales empresas estadounidenses, creo que eran 187. Lamentablemente no puedo encontrar datos más continuos, estos son solamente datos fotográficos, hasta los años 50, 57 y 66. Lamentablemente no pude encontrar datos más serializados, por decirlo de alguna forma. Y se puede ver cómo las economías de desarrollo han acaparado justamente prácticamente todo esta agencia de acumulación. Solamente después en el desarrollo
claro, igual han crecido, pero nunca han logrado una mayoría absoluta en relación a la de los países desarrollados. Aunque el hemisferio occidental creo que ha sido es de América Latina, es el que ha sido más significativo para el movimiento de esta inflación. También otro tema, y aquí también entramos al tema de las organizaciones internacionales. Aquí me di el trabajo también de agarrar todos estos informes, estos anuarios del Fondo Monetario Internacional y de contar volumen por volumen cuántos países pertenecían, desde el 48 hasta el 75. Entonces, bueno, ahí se va viendo cómo va aumentando el número de países miembros de la ONU y también el número de países miembros del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Bueno, y también me puse a calcular el porcentaje de países que pertenecían al FMI de la ONU. Entonces, bueno, ahí se va viendo que con cada oleada de descolonización, al menos hasta el 63, la tasa de cobertura, por decirlo así, del FMI era menor. O sea, en el 48 era creo que casi el 80%, y en el 63 llegó hasta como el poco más del 60%, 62%, una cosa así. Entonces, bueno, es una buena pregunta de por qué sucedía eso, por qué las tasas de cobertura del FMI eran tan bajas. Tendría algo que ver con la misma regulación internacional del Fondo Monetario. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que para entender esto de por qué disminuía la tasa de cobertura del FMI, bueno, hay que analizar un poco el convenio constitutivo del Fondo Monetario. Entonces, bueno, además de regular cuestiones monetarias, cambiarias, ese tipo de cosas, me encontré un artículo bien interesante, al menos, y que todavía sigue vigente. No es que no sea vigente, todavía sigue vigente. Hay un articulillo, el artículo 20 creo, en el cual, aquí está, dice, en el cual por su firma, este convenio dice, todos los gobiernos lo aceptan tanto a su nombre como con respecto a sus colonias, a todas sus colonias, territorios ultramarinos y todos los territorios bajo su protección, protectorado o autoridad de todos los territorios con respecto al cual ellos ejercen un mandato. O sea, el convenio constitutivo, claro, uno podría decir de que fomentaba la integridad territorial y la soberanía nacional, pero también contenía un componente bastante heterónomo o bastante colonial. Entonces, obviamente, cuando los países se descolonizaban, bueno, eso no garantizaba que los países recién independizados iban a mantener ese tipo de línea, ya no tendría vigencia. Pero también ocurrió otro problema con respecto a esta normativa, y que tampoco se ha analizado mucho, pero que después de los años 60 se empezó a tomar en cuenta en los análisis jurídicos. Por ejemplo, Joseph Cole, un consultor bastante importante del FMI, los 60, 50, 70, bueno, él escribió un texto bien interesante que se llama El Fondo y los Estados no miembros, algunos aspectos legales. Entonces, este aborda que incluso a los miembros que no sean, o sea, a los países que no sean miembros del FMI, también puede tener efecto, aunque no sean miembros, ya sea por presiones, cosas así. Incluso este otro autor que Mario Martín lo conoce, Robert Triffin, que también fue un consultor del FMI, que tiene un libro bastante interesante, El Caos Monetario. Él menciona que da lo mismo, en realidad, que da lo mismo esta cuestión. Porque mientras son una minoría de estos países, en realidad no pueden cambiar las reglas del juego. O sea, los países desarrollados en ese entonces acaparaban, si mal no recuerdo la cita de Triffin, cerca del 80% del comercio mundial. Entonces estos países podían decidir si es que se llevaba más adelante la convertibilidad monetaria entre ellos y para otros países, o si es que el sistema monetario mundial iba a hacer la inconvertibilidad. Entonces, en el fondo dependía de los países desarrollados. Y también hay otra cosa más también. No es accidental tampoco que justamente los países que son del Consejo de Seguridad Permanente también tengan sus propias áreas monetarias en las áreas coloniales.
Por ejemplo, la Inglaterra con la Commonwealth, bueno, que ellos pueden usar la libra esterlina en sus territorios. Lo mismo Francia. Francia con sus tierras de ultramar. Ellos usan el franco CFA y CFP, que justamente para los territorios ultramarinos del Pacífico y de Asia. Entonces, no, eso también estaba contemplado. Entonces, por eso que estos países estaban como tan reticentes en conceder eh, la independencia. Y otras cosas. Ah, bueno, y también me encontré otro documento interesante con respecto a este tema, en relación con el convenio constitutivo. Hubo un acuerdo también entre el FMI y la ONU en el 47, que a primera vista, al leerlo, uno podría decir, bueno, el acuerdo tiene un carácter bastante técnico, consultivo o administrativo en la relación entre ambas instituciones, pero también tenía sus implicancias geopolíticas, en el sentido que uno puede vincularlo a las cosas que son directivas. De hecho, hay un artículo ahí que justamente atiende al Consejo de Seguridad. Entonces, al leer ese artículo, bueno, ellos te vinculan ¿cómo se dice? Eh, este artículo dice de que los países que son miembros del FMI tienen que respetar y cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tienen que actuar en concordancia con esos preceptos. Pero encuentro que hay una laguna jurídica. Porque, ¿qué pasaría en un caso hipotético de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución que justamente proveniese de la URSS? Entonces, yo no tengo que considerar en ese caso que el FMI. Claro, pero dejando de lado el veto. No es imposible, pues sí. Entonces, claro, Uno va a entrar con uno, está en contra de. claro, pero en el fondo todo está construido para que funcione para que, o sea, los datos están cargados. Por eso, pero se bloquean entre. Claro, no, pero los datos están cargados. Eso que Pero después, claro, después la membresía después comienza a subir aquí. A partir del año 63 al 64, la membresía de países al FMI comienza a subir. Eso principalmente en países africanos, que se independizaron muchos países. Entonces, ¿por qué empezó a subir después del 63? Bueno, una de las razones por las que yo creo que empezó a subir es por este tema del desarrollo económico. En 1960 o 59, la ONU sacó un informe bastante interesante que es sobre los préstamos, o sea, que es sobre muy bien acá, un poco, pero es que es sobre la ayuda extranjera a los países en desarrollo. Entonces, y ahí dice, de que hay una cita clave que encontré yo, y que en el fondo es como confirmar las tesis de los dependentistas antes de los dependentistas. O que incluso mencionaba el mismo Raúl Trevich a fines de los años 40, que en el fondo es decir que los países que subdesarrollados no tienen capacidad de ahorro y que en sus propósitos de conseguir medios de producción o bienes de capital para sus propias economías nacionales, lamentablemente llegaban a un punto en que tenían que endeudarse. Entonces, lo que tenía que hacer la ONU justamente era, bueno, promover más actividades de desarrollo. Y por eso hay que hacer la década, el primer decenio del desarrollo. El primer decenio del desarrollo fue como la primera instancia a nivel internacional, por decirlo de alguna forma, que tuvo como propósito, bueno, hacer un tipo de redistribución a nivel mundial desde los países desarrollados a los países subdesarrollados. Ahora no me acuerdo, no me acuerdo cuánto era la tasa de crecimiento esperado o cuánto el monto. Pero también aquí volvemos al tema geopolítico. Por ejemplo, Estados Unidos puso ya en la primera ONCA del 64, bueno, ciertas cortapisas a estas propuestas de redistribución o de otorgar mayores, no sé si garantías, pero mayores beneficios a los países desarrollados. Por ejemplo, una de las resoluciones de la primera ONCA apuntaba justamente a que las tasas de interés que se otorgaban en préstamos para países subdesarrollados no subieran del 3% anual.
no solamente este entorno. Y otra, la A413, decía justamente de no discriminar al sector público de los países subdesarrollados. O sea, que no importa que los fondos vayan al sector público o privado. Entonces, que Estados Unidos, bueno, Estados Unidos como lugar no quiso comprometerse a suavizar la deuda de los países subdesarrollados, pero tampoco iba a facilitar el proceso de desarrollo, si es que ese desarrollo iba a enfatizar el sector público de los países subdesarrollados. Pero también hay que ver otra cosa también, que también al mismo tiempo que se empezó a instaurar el primer decenio del desarrollo, en los 60, desde el año 1961 empezó también a discutirse el establecimiento de un nuevo organismo que se llama el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, con sede en el Banco Mundial, en Washington, que finalmente se estableció en 1965. ¿Qué buscaba ese organismo? Ese organismo lo que buscaba era sencillamente desplazar la propiedad de la propiedad, o sea, la protección de la propiedad privada a nivel internacional, bueno, un organismo internacional y que no dependa de la diplomacia de cada Estado. Porque lo que sucedía antes, que los capitalistas de ciertos países tienen que buscar el apoyo de sus países y de ahí empezar a presionar al país anfitrión por cierta protección, para que no le expropien, para que no les franquicia o lo que sea. Entonces eso empezó a discutirse justamente en el año 61. Y lo más interesante también que me encontré es justamente en el año 64, antes de instaurarse el CIALI, hubo una reunión en Tokio con respecto a este tema. Y ahí estuvieron todos los países latinoamericanos. Y todos los países latinoamericanos dijeron no vamos a adherir al CIALI. O sea, se llama el no de Tokio. O sea, ningún país de América Latina adhirió, o sea, firmó ni ratificó este acuerdo, creo que hasta los años 70 o 80. Ahí empezó los países de América Latina a adherir a este acuerdo. Solamente países africanos y algunos, creo que de las Antillas, empezaron a adherir a este organismo. Pero en esta época, América Latina. Bueno, y aquí también volvemos al mismo gráfico, justamente pero aquí incorporando la adherencia al CIADI. Y aquí se puede ver que la adherencia al CIADI es mucho menor que el FMI. Es harto menor. Es mucho más reducido. Entonces los países estaban dispuestos, obviamente, a ceder soberanía en términos monetarios y en términos cambiarios, pero no estaban dispuestos a reemplazar sus legislaciones nacionales por una legislación de carácter supranacional y el cual no garantizaba que no se pudiese usar abusivamente en contra de cada Estado, porque esto ya no dependía de lo que estaba en particular, sino que el organismo. Y lamentablemente, como sucede en geopolítica, esto depende del organismo que le da más financiamiento. Lamentablemente. Pero justamente como no muchos países adhirieron al CIADI, solamente estaban en el FMI, bueno, entonces Estados Unidos tiene que regirse por sus propios mecanismos. Entonces una de las cosas que empezó a instaurar fueron las garantías unilaterales de Estados Unidos de garantías de la inversión. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos asume con cálculo al erario público de su nación la defensa de sus capitalistas. Entonces aquí está. Ellos empezaron a financiar todo eso. No me acuerdo las cifras hoy en día, pero cada año, desde el 60 hasta el 68, posteriormente después también seguro, los montos asignados a estas garantías fueron subiendo. Creo que fueron desde 1.000 millones de dólares en el 61 o 60 hasta 8.000 millones de dólares en el 68, una cosa así. No me acuerdo la cifra. Pero aquí sale que el presidente está autorizado a otorgar protección en el caso de incapacidad para convertir en dólares estadounidenses otras monedas, o sea, una protección cambiaria. También ve la pérdida de inversión en todo o en parte por expropiación o confiscación, y C, pérdida debido a revolución. Entonces, esos eran los tres niveles que cubría la garantía de la protección. Bueno, y también quería traer la colación aquí con este gráfico que se ve bastante grande y complicado, que yo creo que aquí hubo en parte
aquí empieza a verse, creo yo, el inicio de la crisis mundial, desde ya los años 60, a fines de los años 60. Si es que uno ve, por ejemplo, el método de expansión de las corporaciones multinacionales. Porque una cosa es crecer en términos de número y de volumen, pero otra cosa es crecer, pero a expensas de sus competidores. Cuando empiezas a comprar a los competidores, eso quiere decir cortar la competencia y, bueno, y que estás creciendo a expensas de otros. Entonces aquí yo creo que se ve ese patrón. Al comparar los porcentajes, por ejemplo, desde el 58-67 se ve que las adquisiciones como porcentaje en total fueron aumentando, mientras que en el 46-57 estas cifras eran menores. Bueno, obviamente eso depende también de la localidad geográfica. Pero eso en parte lo que se puede decir así, bien a grandes rasgos. Y aquí entramos a la parte regional de todo este proceso, que es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso sería así como en parte pues, es como el puntapié, porque salió un poco antes del primer decenio del desarrollo, pero también puede leerse como la continuación del decenio del desarrollo. Entonces, aquí sale cómo Estados Unidos empezó a asumir dentro del continente, dentro del entorno interamericano, este tema. Bueno, y aquí está Rostow, que también influyó dentro de ese marco, en el sentido de que cada país, de que, a pesar de que Estados Unidos iba a otorgar financiamiento o ciertas facilidades para realizar estas tareas, bueno, Rostow decía finalmente eso depende de cada país, en el sentido de hacer crecer su economía y también con el objetivo de luchar contra el comunismo, contra la expansión del comunismo. Bueno, y aquí también se pueden ver también los compromisos de Estados Unidos que asumió a lo largo de la década, solamente obviamente entre el 61 y el 68, que pueden encontrar en documentos de la CEPAL. Entonces aquí se pueden ver los montos totales, que están en millones de dólares y en porcentaje, y también y aquí también en parte también abordé lo que efectivamente contribuyó a Estados Unidos, más allá de lo que él decía. Esto, bueno, aquí se puede ver varios niveles. Entonces, no, aquí se ve. Se ve bien, chicos, sí. Si tú se alcanza, el 65 es el punto culmine, el 54,9 el total. Sí. Y bueno, y en el gráfico de abajo se ve sumando, restando, o sea, lo que Estados Unidos otorgó, pero también considerando incluso la entrada de inversión extranjera, pero también lo que salía de América Latina. Entonces, en el documento de la CEPAL, creo que para el año 1968, creo, decía que Estados Unidos había contribuido, creo que con 13.000 millones de dólares para todo el continente. Y eso sería como el 60 y tantos por ciento del total cumplido. Pero aquí haciendo el cálculo, el total, en mi opinión, sería 7.091 millones de dólares. Eso sería la mitad. Eso considerando las promesas de la inversión extranjera. Entonces, no, bueno, claro, los retornos de la inversión extranjera. Entonces, no fue tan fuerte como es el de Estados Unidos. La inversión extranjera. Lo mismo con los préstamos. Aquí se ve que los préstamos, las tasas de interés fueron subiendo. En contra de lo que postulaba la resolución o recomendación de la primera junta, de que no excedieran el 3%. Bueno, aquí se puede ver que la mayoría de los préstamos, salvo unas pocas excepciones, no subieron, excepto los del USA, el USAID, son los únicos que se mantuvieron por debajo del 3%. Pero los del Exim Bank, los del BID, el Banco Internacional de Recursos de Fomento, la Corporación Financiera de Fomento Internacional, préstamos ordinarios del BID y los fondos especiales, no, los fondos especiales no del BID, pero prácticamente la mayoría fueron subiendo. Y también se puede apreciar eso en cuanto al uso de los fondos. Y en mi opinión, creo que América Latina se abstenía de usar los fondos precisamente por la tasa de interés. Creo que no tienen que usarlo por la devolución del petróleo del fondo. Bueno, y aquí hago un poco de trampa. Aquí meto un poco la cuña, o sea, de cómo evaluaba la Unidad Popular la Alianza para el Progreso. Sí.
Entonces, bueno, aquí la Unión Popular, ¿qué es lo que decía? Estoy citando, pues, para Estados Unidos era indispensable retener a los países latinoamericanos a su lado para hacer frente en el concierto mundial a los conflictos entre bloques antagónicos, y por ello estuvo dispuesto a pagar un precio de alrededor de 20.000 millones de dólares en ayuda financiera a los países latinoamericanos durante el lapso de 10 años, cantidad que reflejaba una aparente generosidad, pero que en definitiva estaba destinada a entregar a los países latinoamericanos un poder de compra adicional sobre su propio aparato productivo, reduciendo así la crisis permanente que vive su economía, la economía de Estados Unidos. Otorgar préstamos para proyectos específicos atados a la adquisición de bienes producidos en los Estados Unidos era la herramienta de negociación y de control que fue utilizada para presionar diversos tipos de decisiones, generándose así el control de la potencia dominante sobre los países de. Bueno, y aquí entramos a un terreno también más, no tan estudiado, creo yo, del ALPRO, justamente en que la ley sobre el progreso, claro, implicaba ciertos préstamos a América Latina, pero sobre la base de ciertas condiciones. Una cosa era la atadura, y esa atadura significa que, bueno, estos préstamos están supeditados a que ustedes tienen que comprar mercadería de Estados Unidos. Y después la adicionalidad, ¿qué significa? En pocas palabras, significa que además de que ustedes están obligados a comprar en Estados Unidos, tenían que comprar las mercaderías que eran más dificultosas para Estados Unidos de vender en el mercado mundial. Entonces, eso afectaba obviamente la masa de pagos en América Latina. Y que yo interpreto también en pocas palabras como una doctrina Monroe en el plano comercial, frente a la competencia extranjera de la Europa ya reconstruida, que empezó ya a involucrarse ya también en el continente de América Latina. Ahí puede ver las cifras comparativas entre México, Brasil y Chile, de cómo Estados Unidos ha ido perdiendo, de cierta forma, terreno frente a los países de Europa Occidental, y en menor parte Japón, ¿no? Japón no todavía. Entonces, desde finales de la década de 50, cuando Estados Unidos empieza a perder reservas de oro por las corporaciones transnacionales de su propio país, pero también por las corporaciones multinacionales de los otros países, y también por otros estados, empieza Estados Unidos a tener sus primeras crisis cambiarias, y con ello empezar a modificar también, bueno, este es uno de los propósitos, o mejor dicho, antecedentes de la crisis por el progreso. Y ahí viene la cuestión de América Latina y el consenso de Viña, ¿no? Que diríamos fue como ya la gota que como el vaso, y de América Latina decir, oye, ya queremos Estados Unidos que cambie tu política comercial con nosotros, porque nos estás haciendo perder muchas divisas y que en el fondo no va a generar crisis de deuda, ¿no? A toda América Latina. Entonces, bueno, y Estados Unidos también respondió diciendo de que, ok, no vamos a seguir aplicando el criterio de adicionalidad ni tampoco la atadura, pero ustedes no me cuestionan el espacio de la inversión extranjera. De hecho, una de las cosas que dice el representante de Estados Unidos, como respuesta al consenso de Viña, justamente decía de que ustedes no pueden analizar la inversión extranjera como una cuestión de contabilidad. Ustedes tienen que analizarlo en el sentido de cuánto empleo genera y qué efectos reales genera en la economía. Entonces, Estados Unidos saben que con la inversión extranjera no se meten. Entonces, obviamente, bueno, y también, entonces Estados Unidos está en la encrucijada de cómo manejar este problema. Entonces, una cosa también que trabajaba Estados Unidos era de, bueno, nosotros también tenemos que considerar qué es lo que hacen nuestros competidores en torno a la ayuda extranjera. Entonces, lo que tenía que conseguir Estados Unidos era que otros países también asumieran más todavía la carga de la ayuda. Y también, bueno, y los Estados Unidos también comenzaron a aplicar más controles de capital a sus propios, incluso sus propios ciudadanos, para manejar la crisis de la balanza de pagos, ese tipo de cosas. Bueno, y otro tema que también hay que tomar en consideración es la carga de la OTAN. Aquí la carga de la OTAN para Estados Unidos fue también un factor determinante en el sentido de entender de por qué Estados Unidos no estaba dispuesto a cambiar su política comercial con el entorno interamericano. Entonces, aquí se ve prácticamente que Estados Unidos asumió el grueso del financiamiento de la OTAN, hasta, bueno, obviamente hasta hoy, no, pero más que eso también es comparar la magnitud, o sea, la magnitud del financiamiento de la OTAN en comparación con la magnitud del financiamiento de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era una bicoca en comparación con las cantidades de dinero que daba a la OTAN. E incluso me he encontrado datos del CIPRI, del Instituto, creo que sueco, no creo, del estudio de la guerra, y se ve que Estados Unidos
creo que era como el 70% del gasto militar mundial en esa época. Es impresionante. Eh, bueno, y también los gringos, los estadounidenses también discutían de que no vamos a cambiarse, que, bueno, esto generó otros problemas, sí, bueno, esto generó bastantes problemas en el sentido de que la OTAN tampoco estaba dispuesto a disminuir tropas por cuestiones de contabilidad o de soltar. Entonces, pues, bueno, es un motivo para Estados Unidos. Entonces, en el fondo, la tesis que voy diciendo yo, que el escenario internacional para la economía popular no era el más promisorio, pero no en el sentido de lo que ocurría en Chile en particular, o sea, con la inversión extranjera, sino que el entorno internacional como tal. Entonces, por esas razones también era como, en mi opinión, bien poco realista esperar que Estados Unidos realmente cambiara su política comercial con América Latina y con Chile en particular. Entonces, más que nada eso. Lamentablemente se me... Ah, sí. ¿Terminas acá entonces? Sí, porque... Sí. Bien, oye, interesantísimo. Así que te damos excelente presentación. Entonces ahora te voy a pedir que cambiemos de nuevo. ¿Sí? Y yo mientras voy configurando micrófonos, cámara, ustedes tienen algunos que no se hayan visto, esto lo hacen. Y empezamos, retomamos en 2 minutos. ¿Sí? No, mi hijo, Bueno, ya, voy a usar que... ¿Me escuchas, Ángel? ¿Sí? Oye, ¿no pasaron las diapositivas? No, Ay, qué pena. Ya, no importa, entonces lo que vamos a hacer es me que lo la vamos a imaginé. enviar. No, Ay, qué luego, lata. luego la veo la grabación, tranquilo. Ya, pero en cualquier caso la vamos a... Seguramente deberían estar en la grabación, no sé por qué razón está fallando el tema de la proyección. Y en la grabación debiera estar, porque eso sí se grabó. Y luego podemos enviarla si Luis nos autoriza a compartir la presentación, ¿ya? Por ahí la vamos a resolver. Bueno, voy a ya dejar de, vamos a configurar el micrófono, ya está, y la cámara entonces habría que poner USB. Y ahí estamos con la cámara USB. Bien. Vale, entonces ustedes cuando me digan, comenzamos, ¿les parece? Así que si quieres tomar asiento, Luis, para que ya retomemos. Bien, siendo entonces las 5:25, creo que ya tenemos más que suficientes elementos de juicio como para que podamos interactuar con Luis y sacarle provecho, ¿no es cierto?, a su presentación. Así que vamos a hacerlo del siguiente modo. Alguien, el que quiera hacer una pregunta, un comentario, levanta la mano. Lo mismo Ángel, que te vamos a dar, vamos a partir contigo, Ángel, porque fuiste el primero que levantaste la mano. Y luego vamos a ir haciendo rotar este micrófono que tengo ahora, ¿ya? Vamos a encender el de Luis. Ahí está encendido. Habla Luis, a ver, ¿te escucha? Hola, hola. ¿Te escuchan? Perfecto, escuchan ya. Bien, entonces Luis lo tiene ya encendido, entonces este lo vamos a ir rotando y vamos a empezar con 3 comentarios o matices
consultas, preguntas, debates, lo que quieran. Traten de no ser muy largos, sí, para que él pueda, si quieres reunirlos, empezamos con 3 personas, ¿te parece? Y lo vas anotando los 3, porque nos queda muy poco tiempo. Sí, Entonces, mejor. si vas uno por uno, te vas a alargar más. Sí. Entonces, para que tú mismo te administres el tiempo, Ujú. toma las 3 primeras intervenciones y tú las respondes, las agrupas como puedas, ¿ya? Ujú. Entonces comenzamos, como habíamos dicho, con Ángel. Así que cuando tú quieras, Ángel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias, Luis. Muy interesante tu presentación. De alguna manera, uno ya ha ido escuchando algo de esto en otros momentos, así que es la continuación de una conversación que creo bien sugerente. Yo creo, Luis, que esto lo hemos conversado en algún momento, y yo vuelvo sobre el tema por el tema. Yo creo que ya estás apuntando, ya estás pensando lo que voy a preguntar. En esa atadura, en esa de la Alianza para el Progreso, eh, sale el tema de el condicionar ciertas reformas tributarias, ciertas reformas fiscales a los planes de ayuda concretamente a la Alianza para el Progreso, o sea, que le digan, mira, usted tiene que cumplir. ¿Por qué te lo comento? Porque yo estoy avanzando en eso y me coincide mucho con la reforma tributaria del 64 de Jorge Alessandri, y quiero ver si es que hay conexiones, si hay determinismo ahí, si hay algún tipo de condicionamiento. ¿Mm? Bien, sería eso entonces. Perfecto. ¿Alguna persona que quisiera ya introducir otra parte? Viaja para allá el micrófono. Oscar, cuando tú quieras. Muchas gracias. Luis, bueno, un placer y agradecido de escucharte. Siempre un placer escucharte. Tengo principalmente por ahora una pregunta, porque tú mencionaste en la presentación eh, sobre la UNTAC 1. ¿M? Si pudiese profundizar en la 2, pero principalmente en la 3, que se da en Santiago y se da además en el contexto de la Unidad Popular, en julio de 1972. Si pudiese profundizar cómo eso se relaciona con lo que tú estás, con lo que tú estás trabajando. Eso. Perfecto. Y una última. Por ahora. Entonces, si nadie quiere unirse por ahora, ya, te la paso a ti. ¿Cuál es tu nombre? David. Hola, David Maulen. Primero, felicitar a Luis por la importante investigación que hace, que es súper poco frecuente, lamentablemente, este tipo de enfoques que son tan importantes, tanto como para la lectura económica, como para la lectura de las conexiones globales con las situaciones locales. Una pregunta quizá demasiado general, pero para empezar, las condiciones de obligación que tú señalabas en 1963 del FMI como que para endeudarse habían condiciones de consumo y dentro del consumo, o sea, yo te presto plata si tú estás pero tú estás obligado además a consumirme esto para que yo te preste en el fondo la misma plata y que más endeudado todavía. Si podrías especificarlo un poco mejor. Y a mí me suena mucho siglo XIX, las condiciones que le ponen del siglo XIX a los años 30 Inglaterra, Argentina. Entonces, si de alguna manera Estados Unidos está viendo eso, hay otros procesos intermedios para llegar a esas condiciones. Gracias. Gracias. Ya, comienza tú cuando quieras. Tienes 3 ya. Bueno, con respecto a la pregunta eh, de Don Ángel, bueno, la verdad no puedo ayudarle mucho en eso porque mi enfoque de la Alianza para el Progreso fue abstraerme justamente de los análisis nacionales, que en mi opinión creo que son un poco como geográficos de la Alianza para el Progreso. Por ejemplo, me encontré un texto de Armando y Filipo, y bueno, y ellos analizan la ALPRO desde el punto de vista de gobierno a gobierno, país por país. Entonces yo quería justamente abordarlo desde el tema del significado geopolítico y geoeconómico de la ALPRO. Entonces, bueno, en documentos, también en el documento básico, salen algunas discusiones con respecto a estos temas, de por qué ha sido un fracaso, y también, bueno, y justamente apuntan a que los países no tenían mucha voluntad para hacer reformas. Entonces, bueno, eso se puede apreciar en ciertos documentos, pero no,
pero en particular con lo que estoy haciendo yo no coincide. Pero claro, pero claro, es importante abordarlo. Con respecto a a la pregunta de Oscar, bueno, obviamente el problema que estoy viendo yo acá ahora, bueno, tiene mucha vinculación con el tema principal de la tercera UNCTAD, que es justamente la reforma del sistema monetario internacional y la crisis del dólar desde después del 15 de agosto de 1971, que se destruyó el patrón oro-dólar. Entonces, claro, obviamente tiene una vinculación. Este es el preludio justamente que lleva a eso. Entonces, la Alianza para el Progreso puede entenderse justamente como una forma de cómo mitigar la crisis del dólar, ¿m? Con artilugios comerciales. Artilugios comerciales en el sentido de los préstamos atados y de los préstamos con la adicionalidad. Y al mismo tiempo de cómo Estados Unidos baraja esta situación con la creciente competencia intercapitalista de las corporaciones multinacionales de los otros países, pero también a su vez de los otros países que le están quitando las reservas de oro y con eso haciéndole peligrar el respaldo del dólar justamente en el metal áureo. Pero claro, esa sería la vinculación más pertinente con respecto a la tercera UNCTAD. Obviamente hay otras, como políticas comerciales y todo ese tipo de cosas. Y la tercera pregunta, como que no me quedó muy claro porque aquí hacía referencia a los préstamos en el marco de la Alianza para el Progreso, que eran los... ¿Cuáles son las condiciones exigidas específicas? ¿Cuáles las condiciones exigidas específicas para los préstamos en el 63? Y si esa política de Estados Unidos tenía referencia con lo que antes hacía Inglaterra con América Latina. O sea, o sea, las condiciones eran justamente la ataura, que ustedes tenían que comprar mercadería de Estados Unidos. Esa es la condición. Yo te doy este dinero, en la medida en que tú me compres después con esa plata, mercadería de Estados Unidos. Esa es la condición. Y la adicionalidad es que además de eso, estás comprando mercadería que es difícil de vender para Estados Unidos en el mercado mundial y más encima a precios más elevados. Entonces, no, entonces otra de las demandas del consenso latinoamericano de Viña del Mar es justamente romper con esas condiciones. O sea, nosotros queremos, bueno, y otras cosas que tampoco he mencionado en esto, es que la Alianza para el Progreso también contemplaba una cuestión que se llaman los fondos de contrapartida. Entonces, Estados Unidos también, además de dar dólares, los depositaba en el Banco Central de los países receptores y creo que también tenían controlado una parte de la masa monetaria interna. Entonces, bueno, por lo que pude leer en los documentos, eso también era una forma informal, no sé cómo decirlo, también para controlar la inflación interna. Entonces, claro, ese tipo de cosas también estaban ahí. Y eso obviamente tiene que ver con la soberanía monetaria en última instancia. Afectar eso. Perfecto. Entramos a otra fase de comentarios, preguntas y ahora voy a empezar yo. Eh, por mi ignorancia en estos temas, que agradezco también, como lo ha dicho Ángel, a Luis que él esté incursionando en estos temas, porque creo que el desconocimiento que tenemos en Chile sobre estos temas es brutal. Y verlo de esta globalidad, ¿no es cierto? Insertar nuestros problemas, nuestros procesos, nuestros conflictos, incluso en estos ciclos que están marcados por la contingencia y los intereses de una potencia hegemónica, era fundamental. Sin eso, la verdad es que se estaba haciendo un relato muy provinciano. Por lo tanto, aquí estamos por fin arribando a un relato que es más integrado, con todas las dificultades conceptuales que tiene, y dentro de las rémoras que significa, por supuesto, la Guerra Fría, es decir, donde es casi imposible impedir que todos de algún modo u otro nos alineemos en términos de afinidad ideológica con uno de los bandos que nos parezca más simpático. Es casi imposible pedirle a una persona que no se alinee. Entonces, visto así, quería preguntarte en detalle por la conferencia de Viña, que yo desconozco absolutamente y me llamó mucho la atención que fuera el año 69, porque, o sea, si tú no observas el relato de Luis, eh, él dice, en el fondo se fue construyendo también una narrativa crítica desde América Latina, desde CEPAL, ¿no es cierto?, desde varias instancias, que se va materializando en estos documentos que él muestra, y por lo tanto no tenemos que esperar la descalificación con la cual ¿no es cierto?, se rechazan estos argumentos cuando se le atribuye solamente a la unidad popular. O sea, vemos que hay una escalada de argumentos críticos que se vienen dando de los años 60. Y en ese sentido, ¿qué es lo que
me llama mucho la atención que en un gobierno como estamos hablando de la democracia cristiana, ya no 69 totalmente. Estamos en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, probablemente en el momento en que el cobre está en su precio más alto y en el que el país, digamos, anda generalmente, en general bien, y donde un gobierno reformista que además asume muchas de estas presupuestos, o sea, asume las condiciones, vamos a hacer reforma agraria, vamos a utilizar los préstamos de esta manera, o sea, podríamos decir que es hasta un aliado de la potencia hegemónica, pero aún así alberga una conferencia en Viña que termina instalando una narrativa que, por lo que tú cuentas, parece que es bastante crítica. Entonces, ¿qué, qué nos podrías contar de la conferencia de Viña para ponernos al corriente de qué significó, cómo se originó esta conferencia, y cómo es que llegó a a estas recomendaciones o a estos postulados? ¿Qué más? Patricio, oh, ya, vamos para allá con Alejandro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece un gran aporte para un tema que ha sido muy trabajado, pero siempre desde una perspectiva local. Y ahora este trabajo logra integrar un poco la historia económica de la relación internacional en el plano de las relaciones internacionales. Respecto a este rechazo de las condiciones de la Alianza para el Progreso, yo quería preguntar si no hubo, si fue una cosa general de todos los países o si hubo mayor o menor grado de disenso entre distintas naciones, porque me imagino que algunas eran más o menos afines a Estados Unidos. Y lo segundo es que si solo si es posible, si en ese plano, en donde Estados Unidos tenía más o menos asignado como un rol y una importancia, una jerarquía a las diversas regiones del mundo, poniendo a Europa en primer lugar, ya tenía, por ejemplo, otras regiones del mundo pensadas como Asia y se los consideraba más importante que nosotros. ¿No? Por ahora. ¿Con estas dos? Seguimos con estas dos. Vale, Luis. Ya, bueno, con respecto a su pregunta, lamentablemente no he podido encontrar documentación que aborde en profundidad el consenso de Viña del Mar. Lamentablemente eh, puedo encontrar los antecedentes de la CEPAL, los cuales racionalizaron o que se llevaron al consenso de Viña del Mar. Encontré la declaración del consenso de Viña del Mar, eh, pero no he podido encontrar algo así como las discusiones dentro de ese encuentro. El debate que llevó. Claro, el debate no lo podía encontrar. A lo más también puede encontrar que posteriormente, después del Consenso de Viña del Mar, una declaración de Puerto España, que es como la continuación de esa discusión. Pero esta conferencia, ¿quiénes participaron? Todos los países de América Latina, Pero, todos, pero excepto ministro de Relaciones Exteriores, sí, ya, y ministro de Hacienda, ¿quiénes? no, ministro de Relaciones Exteriores. Solo ministro de Relaciones Exteriores, Sí. vale. De hecho, Chile fue el que representó a toda América Latina. Fue Chile. Y creo que Chile fue elegido justamente por su buena relación con Estados Unidos. Creo que fue por su buena relación con Estados Unidos. Claro. Bueno, y obviamente una de las discusiones también dentro de la posición estadounidense o respuesta a eso, bueno, América Latina estaba diciendo, después de toda esta discusión, bueno, era una crítica, o sea, claro, era una crítica al discurso desarrollista de la inversión extranjera, que la inversión extranjera iba a traer desarrollo. Entonces, en el consenso latinoamericano de Viña del Mar, estos países estaban diciendo como declaración formal de que la inversión privada extranjera ya no iba a ser considerada de ahora en adelante como financiamiento para el desarrollo. Eso no es financiamiento para el desarrollo, eso es solamente empresa privada. Entonces los estadounidenses con eso no estaban de acuerdo. Ese fue el punto de discordia. Y querían más financiamiento a partir de donaciones. Eso es lo que quería. Sin contraprestación. Claro. Claro. Entiendo. Vamos a la segunda. Ah, bueno. Bueno, yo creo que queda bastante claro en la estadística, o sea, creo que lo he dicho varias veces, o sea, América Latina era efectivamente el patio trasero de Estados Unidos. Véase el financiamiento a la OTAN, o sea, compara tú el financiamiento de la Alianza para el Progreso por cada año con lo que daba Estados Unidos cada año a la OTAN, o sea, es un
hay una distancia sideral entre ambos aspectos. Y otra cosa que tampoco mencioné en la presentación, pero que está en lo que estaba escribiendo, es el financiamiento que Estados Unidos otorgó a Vietnam, tanto en términos militares como económicos. Y y un solo país supera a todo un continente que es América Latina. Entonces, eso te indica que América Latina no era prioridad. Solamente era prioridad en el sentido de que el continente o la región le podría servir para paliar su crisis de balanza de pago. En el fondo era eso. Y para contrarrestar la posibilidad de contagio cubano, Claro, ese es el otro tema, que por el 59. claro. Bueno, pero sigamos escuchando más opiniones, palabras que ustedes quisieran. Si entonces me gustaría entrar a un debate ya también, entrar a ponerle problemas a este argumento, ponerle exigencias, ¿no? Lo primero que yo creo que valdría la pena mencionar es que estos mecanismos ya existían antes de la Conferencia de San Francisco, la Constitución de la ONU, antes de Bretton Woods. Eso es lo primero. Es decir, no eran mecanismos nuevos. ¿Mm? Las condicionalidades, las contraprestaciones, incluso si uno lo compara con las condiciones en las cuales operó el Plan Marshall, el Plan Marshall fue más brutal todavía, porque incluso se tasaban las mercancías con las cuales Estados Unidos ayudaría a Europa, que básicamente fueron energía, combustibles, alimentos, ¿ya? Bienes de capital y armamento, ¿ya? Y todo eso nunca llegó en formato dólar a Europa. El 90% de todo eso llegó en formato especie. ¿Mm? O sea que por lo menos los bancos centrales latinoamericanos pueden recibir algunos dólares, digamos, porque después se utilizaron para comprar efectivamente, ¿no es cierto?, exportaciones norteamericanas. Lo otro es que vale la pena poner también en perspectiva y comparada lo que significaba América Latina en relación a Europa, por ejemplo, para Estados Unidos. Eh, ¿Por qué América recibe un trato tan periférico, o podríamos decir complementario, dentro de este circuito de relaciones de poder, ¿no? Que son relaciones de poder? Porque en gran medida eh, el Plan Marshall lo que significaba finalmente era evitar una segunda Gran Depresión en los años, a fines de los 40. Lo que se creó, el Plan Marshall partió desde el primer concepto del general Marshall, en la idea de que eh, la Gran Depresión del año 29 se generó por la insuficiencia de demanda que provenía de Europa después de la Primera Guerra. Es decir, Estados Unidos, al no, digamos, actuar como un árbitro del patrón oro, permitió que las economías europeas se contrajeran y no fueran capaces de seguir comprando manufacturas, alimentos, combustibles de Estados Unidos. Y eso es lo que llevó a la larga a que las tasas de ganancia disminuyeran en las empresas norteamericanas y que finalmente todos los inversionistas trasladaran todos sus ahorros, ya no a la producción, sino que al sector inmobiliario, que quebró, como lo aprobó muy bien Galbraith, y luego, sobre todo en el estado de Florida, y luego en la bolsa, que tuvo una burbuja espantosa debido a que no tenían otro destino los capitales. Entonces, para evitar eso, para evitar que se produjera una insuficiencia tremenda de demanda europea, que era el otro gran motor de ese avión capitalista, ¿ya? Había que evitar a todo trance que al terminar la Segunda Guerra, Europa no recuperara su capacidad de compra, de su cuota de mercado para los productos estadounidenses. Y lo que se hizo con el Plan Marshall es básicamente eso. Ahora, ¿qué significaba América Latina dentro como cuota de mercado, dentro de la producción global norteamericana? La nada misma. O sea, ni siquiera el 10%. Por lo tanto, los recursos que se envían a América Latina de un modo u otro son escuálidos. ¿Hasta cuándo? Hasta la Alianza para el Progreso, que es cuando emerge el fantasma del comunismo, ¿no es cierto? Y de alguna manera Kennedy se da cuenta con Johnson después que tienen que elaborar una estrategia, ¿no es cierto?, que permita que los partidos más cercanos y las coaliciones políticas más cercanas a Estados Unidos desarrollen una vía que los aleje del marxismo, como el caso de la democracia cristiana en Chile y muchos otros partidos afines en América Latina. Y para eso entonces se destina esta campaña de recursos, pero que obviamente jamás va a alcanzar la estatura que tiene el Plan Marshall, porque América Latina, insisto, es insignificante como comprador de bienes
y servicio norteamericano. Entonces, poniéndolo en esa perspectiva, y vamos a entrar ahí a picar, entonces uno no debería extrañarse demasiado que hasta que brotó una luz de alarma en América Latina, después del 59 con la Revolución Cubana, América Latina no significara nada. Y de hecho, en los flujos de préstamos del FMI, como tú bien dices, la guerra de Corea primero y después la guerra de Vietnam superan 1000 veces todos los fondos que llegaron a América Latina. Y lo último creo que también vale la pena resaltar para entrar a dimensionar lo que significa esto desde una perspectiva no binaria, no ideológica, no desde que yo soy amigo de Estados Unidos, soy amigo de la URSS, porque es lo que creo que menos enriquece nuestra discusión. ¿Ya? Hay que recordar también que, en general, desde una perspectiva como la que usa Marsheimer, ¿no? de la Universidad de Chicago, ¿no? de las relaciones internacionales, no se rigen por principios. Si eso no sé quién lo inventó, ¿desde cuándo vamos a entender las relaciones, la historia de las relaciones internacionales como una relación entre buenos y malos, y entre personas que son virtuosas, seres de luz, y otros que son malvados? Eso no ha existido nunca. Desde Atenas y Esparta en adelante no existe. Si todas las naciones apenas tienen espacios para expandirse y son potencias que abogan por apoderarse de mercado, ¿m? Actúan según sus intereses. Lo que hay y lo que podríamos, hay que de alguna manera, ahora vamos a tener que aceptarlo, menos mal, es que las potencias emergentes también piden, exigen que se consideren sus intereses. Y ahora ya no hay cómo un solo poder hegemónico impedir que eso suceda. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta mucho esta idea que tú planteas de que estos reacomodos que tiene el capitalismo norteamericano, ya ahora impulsado por Estados Unidos, y a través de nuevas versiones del patrón oro, ¿no? Patrón oro puro, después patrón oro dólar, y después patrón oro ni siquiera dólar, sino que con moneda fiduciaria, fiat. ¿Ya? Entonces, todo eso reacomodos que están acabando ahora, ¿no? Porque ahora hay un proceso de desdolarización impresionante que va a seguir avanzando, que es imparable. Entonces, todo eso, ¿cómo podríamos entender eso de otra manera que no fuera de la manera realista y decir, ¿y qué esperábamos? Claro, que fueran ángeles, seres de luz, los norteamericanos, que no quisieran ampliar sus esferas de influencia, que no quisieran abarcar el mundo, que se restringieran, digamos, a su frontera. Eh, o sea, eso no lo hizo ni Gran Bretaña, no lo hizo España, no lo hizo el Imperio Romano, no lo hicieron los babilonios, digamos, no lo ha hecho nadie. Todas las potencias que se convierten en grandes imperios, civilizaciones dominantes, ejercen esa hegemonía a costa de los que quedan subordinados. Entonces, desde ese punto de vista, metiendo esos tres temas, las proporciones, em, eh, ¿qué lecciones yo creo que dan ya, tú nos dices, ah, es bueno mirar a la Unidad Popular, la víspera de la Unidad Popular, en ese escenario. Muy bien, eso ya nos convenciste, te lo compramos totalmente. Pero por otro lado, eh, ¿cómo es posible también pensar en el margen de autonomía y de maniobra que tenía la Unidad Popular dentro de ese mundo? ¿Era factible el programa de transformaciones que tenía la Unidad Popular dentro de ese armado? ¿Hasta qué punto los objetivos políticos que se planteó la Unidad Popular eran materializables bajo esas condiciones? Dale. Uf, es un tema Y ya, bastante... ya, para que no reclames contra Arturo Valenzuela, Claro. ya no estamos hablando de las divisiones internas, del conflicto interno. ¿Hasta qué punto era materializar un programa económico y político de la Unidad Popular bajo este escenario externo? Bueno, yo creo que, en mi opinión, yo creo que era más complicado de lo que se pensaba. De hecho, en documentos que he podido encontrar también del OP, mismo de plan, bueno, analizando los efectos de la inversión extranjera en Chile, bueno, y en la economía estatal, justamente se va viendo de que el Estado va asumiendo cada vez más también eh, responsabilidades con el financiamiento a ciertos capitalistas nacionales. O sea, el Estado estaba financiando a capitales dentro del país. Y también se estaba viendo de que a finales de la década del 60, bueno, la capacidad de ahorro dependía menos de lo externo que de lo interno, dentro en las cifras oficiales que maneja Odeplan. Entonces, yo creo que eso también dio la falsa impresión de que Chile podía depender más de su economía interna que de la economía externa.
Entonces yo creo que también hubo como quizás una falsa percepción ahí, una percepción engañosa de que, bueno, quizás el programa podría ser factible, aunque dependiera más de lo nacional que de lo internacional. Que lo que en el fondo significa llevar al extremo la política sustitutiva y pasar a la demanda interna, que Claro. ya estaba tirada como chicle claramente mediados de los 50 en adelante. Sí, bueno, igual quería mencionar otra cosa a propósito del Plan Marshall, que una de las cosas que he podido encontrar también en la bibliografía, es que, bueno, claro, se compara el Plan Marshall con la Alianza para el Progreso. De hecho, los países de América Latina esperaban una cosa así para América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que he encontrado bastante bibliografía en los que dicen de que, claro, la Alianza para el Progreso no fue lo mismo que el Plan Marshall, en el sentido de que el Plan Marshall consistió mayormente en donaciones, no fueron créditos, mientras que la Alianza para el Progreso fue al revés. Entonces los países de América Latina tenían que devolver lo que se les pasaba. La menor cantidad fue donaciones para América Latina. Entonces igual hay un trato bastante desigual entre un caso y otro. Bueno, y obviamente hay que entender de que el plan Marshall, y bueno, y también considerando lo que la reconstrucción de Japón, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, para mí no es extraño que justamente esos procesos tomen lugar casi al lado de la URSS, o sea, es para contener a la URSS también. O sea, son bastiones para contener geopolíticamente a la URSS y el comunismo en los epicentros. Entonces, creo que también hay que tomar en cuenta el factor de la geografía también, en ese sentido. Perfecto. ¿Algo más? ¿Y podría agregar otra cosa más? Claro. Sí, también quería decir que otro subtexto de la presentación y de lo que estoy escribiendo, claro, no es presentar a Estados Unidos como la gran potencia hegemónica todopoderosa, sino que decir justamente de que estaba en crecientes problemas. Ese es uno de los subtextos que estoy presentando acá. Que claro, si uno lo analiza a nivel binacional, claro, obviamente que Estados Unidos se beneficia de la relación con Chile por cada país, pero viéndolo a nivel macro, más allá de la suma de las partes, por decirlo de alguna manera, bueno, Estados Unidos está en tremenda crisis de la que estamos viendo hoy en día el desenlace. Entonces, ese es el subtexto de la presentación de lo que estoy escribiendo. Que a mí me parece extremadamente importante porque en la mañana veíamos con un estudiante que está haciendo una evaluación de los efectos a largo plazo para China, de la guerra del opio y del intercambio desigual de China con el Imperio Británico. Y lo que él ha terminado por convencernos, ¿no? Es que lo que pretendió Gran Bretaña al llevar opio de la India a China no fue tanto eh, extraer un beneficio neto de esa relación asimétrica con China, sino que lo que quería era reducir el déficit comercial que tenía con No, China y que se para- daba sobre todo a través de cerámica y de loza y qué sé yo, de ese tipo de cosas y de té. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque ese saldo se pagaba con plata, plata que Gran Bretaña tenía que buscar en alguna parte Ujú. y con esa saldaba la diferencia y se la pagaba a China. Entonces, al llevarles opio desde la India, lo que hacían en el fondo era evitar gastarse esa plata en eso. ¿Y por qué le interesaba tanto no tener que gastarse esa plata en el comercio en las importaciones chinas a Gran Bretaña? Porque esa plata estaba mucho más estratégicamente situada para la importación de algodón desde la India, que era la fuente fundamental, el insumo para su industria textil. Entonces, claro, si ellos están pensando en vender máquinas a vapor y ser en la fábrica del mundo de textiles, necesitaban guardar ese dinero para proveerse de un mecanismo mundial. Entonces, claro, cuando tú planteas estos mecanismos, siempre hay que verlo en perspectiva de qué está pasando al mismo tiempo con los otros No, actores. Nunca situarlo solo en una relación bilateral. bilateral, porque eso nos deja una mirada muy estrechita. Y algo más que tú también has planteado en otros trabajos, y tú has insistido mucho y me parece interesante que lo digas, ¿no? Ahora, es eh, de qué manera la disputa entre Keynes y en el momento que se crea, ¿no es cierto? El momento de Bretton Woods, Keynes y el otro economista, Dexter White. claro, White. Entonces, ¿en qué medida esa disputa revela hacia dónde fue el orden internacional que se creó, ¿no? Uf. Pero en resumidas, muy en titulares. O sea, bueno, lo que puedo decir, la diferencia entre ambas propuestas. Bueno, lo interesante es que justamente la propuesta de Keynes era justamente crear una cámara de compensación internacional en que los déficits que surgieron entre los países fueran solventarse casi automáticamente
mediante el Bancor, una cosa así, que es como una moneda fiat. De hecho, él ya pensaba una moneda fiat para usar en el comercio internacional. Pero Harry Dexter White lo que hizo fue justamente transponer la moneda nacional de Estados Unidos como el dinero mundial. En el fondo, esa es la diferencia. Entonces, bueno, y una de las cosas que se discutía justamente en la tercera UNCTAD, en mi opinión, es justamente retomar la opción de Keynes para el sistema monetario internacional a través de los derechos especiales de giro, que fueron creados justamente en el 69, justamente para reemplazar al dólar, porque ellos ya estaban también persiguiendo de que, bueno, la crisis de balanza de pago, la crisis de la deuda en Estados Unidos, y bueno, y el dilema de Triffin, justamente, de que el oro, o sea, el dólar estadounidense se estaba quedando cada vez con menos oro, justamente, bueno, los eurodólares y la acaparación de oro por parte de los países europeos, corporaciones internacionales, de Estados Unidos y de otros países, entonces todo eso estaba jugando en contra de Estados Unidos. Entonces, por eso que los derechos especiales de giro comenzaron a reflotarse a fines de los 60. Bueno, y justamente la propuesta de la Unidad Popular era justamente reemplazar el dinero mundial tanto no solamente reemplazar el dólar como dinero mundial, sino que reemplazarlo tanto del oro, que no sea el oro, pero tampoco otra moneda nacional, sino que como una moneda fiat de creación internacional. Entonces, es una cuestión Más bastante... esperanto monetario. Claro, una cosa así, claro. Claro. Bien, no te queremos estrujar más, no sé si hay más, por favor, aprovechen la ocasión para, si quieren hacer algún comentario, matiz, sacarle partido a esta función que ha sido magnífica hoy, y ya estaríamos cerrando a partir de... Sí, por favor. Muy breve. En relación a las buenas relaciones que tuvo Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, unos comentarios relacionados Te voy a pasar el micrófono mejor, sí, para que no se pierda tu mente. Gracias. Bien, mi comentario iba en relación a las buenas relaciones que tuvieron Estados Unidos y el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en relación a la materia habitacional que se daba en el periodo, porque está muy relacionado con lo que tú estabas hablando. Eh, bueno, Chile se destacó en el periodo por ser el segundo país en el continente en tener una cartera ministerial enfocada en integrar vivienda y urbanismo, lo que el gobierno de Estados Unidos, bueno, por supuesto el primer país era Estados Unidos, lo que destacó que dentro de la CEPAL, Estados Unidos le dieron un apoyo para que Chile, entre 1966, 1967 y 1968, eh, se renovara como director de la Comisión de Vivienda para atacar el déficit habitacional. Eh, la propuesta que hizo Fred Montalva en su programa habitacional y lo que fue la operación Sitio fue ampliamente destacado en ese organismo y lo que significó que además la Alianza para el Progreso implicara presupuestos reservados para financiar los programas habitacionales de la Corporación de la Vivienda. Eh, Recordando un poco por qué, si bien Estados Unidos en otros ámbitos apoyaba, estoy pensando en el Congreso en el Consenso de Viña del Mar, por qué Estados Unidos apoya a Chile como sede en ciertas instancias. Bueno, en el ámbito de las comisiones de vivienda, Estados Unidos apoyó el liderazgo del país en eso, recordando un poco. Gracias. ¿Alguno más de ustedes quisiera hacer algo? La última. Dale, no, por favor. Sí, es que como estoy invitado estoy más tímido. Dale. Ya, bueno, de lo que decías tú, yo encuentro toda la razón de que no podemos estar esperando gente buena ni mala porque la historia es más bien la de los intereses. Y también desde ahí yo siempre me pregunto cuál es la motivación para trabajar en historia. Me acuerdo, una vez fui con una historiadora de Bolonia a El Alto, en Bolivia, donde están armando una escuela de historia. Entonces ella veía las 4 menciones de historia que habían en El Alto el 2010, por ahí, 2009, y eran todas así súper, súper aplicadas. Historia económica, turismo, no sé qué. Y ella decía, pero si en Bolonia ser historiador es es una competencia de quién sabe más, de quién acumula más información en la cabeza. Nadie está pensando hacer una historia para transformar la realidad. Entonces, de ahí están los parámetros de también de estar esperando los buenos y los malos en un trabajo. Primero, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esta investigación? Con Luis nos encontramos en la investigación de la UNCTAD, que yo le digo,
el mejor trabajo que se ha hecho, porque en 50 años nadie lo ha hecho también, entonces lo que hiciera ya iba a ser el mejor, también puede ser el peor, pero algunos alcances sobre el mismo sistema. Yo pienso en Guatemala el 54, cuando Arbenz renuncia y hace un discurso en la radio y todo lo demás, a mí me llamó mucho la atención ese discurso con el discurso de Allende del 73. A la vez, el Che Guevara, que era Ernesto Guevara, el 54 en Guatemala, su conclusión para unirse a Castro era este modelo de independentista, de nacionalizar con socialdemocracia, qué sé yo. En estas condiciones del 54, Estados Unidos está a hacer un golpe. Entonces hay que hacer otra cosa. Y de alguna manera, Allende y compañía decían, ya sabemos lo que va a pasar, pero igual vamos a tratar de hacer otra cosa. Entonces, cuando escucho, Allende dice, yo no voy a renunciar al 73, a mí me parece que le estuviera contestando a Arbenz en la radio el 54 cuando dice, voy a tener que renunciar. Y como que todo el resto del discurso es igual. Es casi lo están diciendo lo mismo, sí, varios años antes. Entonces, eh, prefiero dejarlo hasta ahí. Ya, gracias. Tienes harto de para Alejandro, lo de Alejandro. Y con eso cerramos ahora, ¿sí? ¿Ya? A menos que tú también. yo creo que afuera voy a tener que hablar. Bueno, quizás sea una pregunta que no solamente si es posible, porque el sistema, la teoría del sistema mundo eh, surge diagnosticando esta crisis que está viviendo la sociedad estadounidense, y ellos siempre han hecho el pronóstico de que esta crisis se van a ir agravando cada vez más hasta que ese sistema empiece a colapsar. Solo quería saber más o menos, ya comparando el pasado con el presente, donde Estados Unidos y sus países aliados ya no tienen ese peso mundial, cada vez lo van a tener menos, cada vez van a tener menos relevancia, cada vez va a ser más difícil sostener su sistema. Si cómo ves esa relación y cómo proyectas el futuro de este sistema mundial, Estados Unidos céntrico. No que haga una predicción, me refiero, pero me refiero a qué más o menos el estado del arte de la teoría del sistema mundo respecto a esa condición. Que yo entiendo que ellos siempre plantearon de que se iba a llegar a un punto de crisis, y bueno, cada vez como que se está viendo más. Cada vez se está viendo más. Ya, entonces, Chuta. trata de cerrarla como en 5 minutos después. Bueno, la verdad, lo de Oscar no podría responderlo porque no puedo abordarlo en términos sectoriales el tema, pero... ¿Cómo? Ya nos dijiste por qué, que no era conveniente abordarlo. No, yo no he dicho que no sea conveniente. Yo he dicho que sectorialmente es que eso implicaría otro proyecto de investigación, yo creo. O sea, no sería vincularlo justamente con el aspecto geopolítico, encuentro yo. Ahí estaríamos abordando políticas sociales, en el fondo. O sea, el grado de éxito de vivienda, eso estaríamos abordando en esos términos, creo yo. Eh, con respecto a la motivación de estudiar esto, ahí podría mencionar cosas personales ahí, de por qué estudiar esto también. Por ejemplo, a mi abuelo le apestaba hablar de la Unidad Popular, ¿no? Entonces yo creo que en parte eso me motivó a meterme con este tema. Bueno, y también justamente por la teoría del sistema mundo, de que cuando yo estaba en pregrado y se estaba acercando el momento de tener que hacer una tesis, yo decía, chuta, ¿de qué tema voy a hablar con esta cuestión? O sea, me encantaba toda la teoría y todo eso, me encontraba interesante, pero yo decía, chuta, ¿de qué voy a hablar? Hasta que en un curso de pregrado que justamente se abordó la UP, yo dije, aquí puedo meter la cuchara. Y con respecto al último tema, bueno, hay harta discusión con respecto al futuro del sistema mundo, pero también hay harta divergencia con respecto a las proyecciones. O sea, por ejemplo, si tú comparas a Andre Gunder Frank con Giovanni Arrighi o Immanuel Wallerstein, bueno, cada uno va a tener sus propias perspectivas. Por ejemplo, Gunder Frank, al principio, él era bastante cercano de Wallerstein, compartían prácticamente el mismo diagnóstico, pero cada vez que se fue siendo más viejo, se fueron dividiendo más. Entonces Gunder Frank decía, bueno, yo no veo que este sistema vaya a desaparecer, va a seguir igual. Y más encima mencionaba que al menos tenía 5.000 años de duración, a diferencia de los 500 años de Wallerstein.
Wallerstein decía de que, bueno, estamos en un periodo de bifurcación, de que el sistema mundo se está bifurcando entre un sistema que puede ser peor que este o un sistema que puede ser mejor que este, pero no se sabe qué es lo que es, pero que el capitalismo va a desaparecer. Entonces la discusión no es tanto si el capitalismo va a desaparecer o no. Y bueno, y también hay otros, como Giovanni Arrighi, en el fondo, que justamente dicen de que, y también Gunther Frank, que también compartían ese diagnóstico, que en el fondo la economía del mundo está volviendo a ser sinocéntrica, como lo fue hace muchos años atrás. Estamos volviendo a ese centro. Sería como, no sé si, como Hegel, como que Hegel va al este de nuevo, una cosa así. Eso en pocas palabras. Interesante, volvemos al corazón del mundo. Claro. Bien, entonces yo diría que estamos ya terminando, ¿no es cierto? Ha sido un enorme placer, ¿no es cierto? Un privilegio escuchar esta ponencia de hoy día. Sabíamos que Luis tenía esta potencialidad, esta riqueza en su desarrollo, en su idea, y estábamos desde hace tiempo ansiosos de escuchar cómo podía contribuir a nuestra producción una aproximación de este tipo que fuera la encadenada con procesos que están ocurriendo a escala global, porque de lo contrario se incurre una cantidad de errores que son impresionantes si uno lo ve aislado. En esa perspectiva, entonces no cabe más que agradecerte nuevamente y felicitarte y agradecer por tu presentación de hoy, que fue muy cuidada. La vamos a dejar a disposición de todos, Sí. por si alguien la necesita. Por favor, solo que diga y la puedo hacer correr a través del correo colectivo del núcleo. Sí, ningún problema. Y luego en la grabación, si ustedes podrán verla también, parece que no pudo hacerse bien. Y gracias también a Ángel por estar permanentemente colaborándonos desde, en este caso remotamente, aunque ha venido muchas veces, ¿no? Y probablemente va a volver. Y quedamos entonces ya para la próxima convocatoria, que no recuerdo a quién le toca, pero me parece que no es a Manuel, la toca a ti, ¿no? Ya veremos, ahí veremos el calendario. Tenemos una actividad el 30. Tenemos un historiador económico brasileño, ¿no? Que nos pidió hacer una reunión extraordinaria. Así que nos pareció muy importante así. Estamos convocando para esa reunión de la última semana. De paso, aprovechamos de dar la bienvenida aquí a los amigos que se nos integraron. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. ¿Cómo te enteraste, Ernesto? A través de una página del perfil de Facebook de Luis. Qué bien. Pero tú conoces a Luis. Sí. Ya, y tú también. Sí. Bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido a todas las actividades que tenga el núcleo. Así que muchas gracias por venir. Y entonces terminamos con un merecido aplauso a la presentación del núcleo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos, un gusto, adiós. Chao, que esté muy bien.